Se dice que hay un salmo para cada manifestación emocional que podemos experimentar en nuestras vidas. Cómo lidiar con el enojo, cómo lidiar con la depresión, cómo enfrentar la tristeza. Y podemos hacer una lista grande de las emociones que hemos tenido que enfrentar tal vez alguna vez en el pasado o incluso en la actualidad. ¿Cómo reaccionamos ante estas emociones? Es muy lamentable que cuando una persona experimenta con esta anarquía emocional en sus vidas, en muchas ocasiones esto lo lleva a salirse fuera de los linderos de la voluntad de Dios. No es el conflicto las emociones, sino cómo actúo cuando las emociones llegan a mi vida. Eso es el conflicto. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No es la ira o no es el enojo el conflicto, sino lo que yo me dejo llevar a hacer por esa emoción. En Salmos capítulo 26 podemos encontrar cómo David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel, maneja de una manera tan sensata su situación emocional, de manera que se ajusta muy bien a la voluntad de Dios, o se ajustó muy bien a la voluntad de Dios a lo largo de su vida. Podemos ver en Salmo capítulo 26, del versículos 1 al 12, al menos 6 sugerencias que practicó el rey David, que nosotros podíamos tomar como ejemplo para poner en práctica cuando estas emociones lleguen a nuestra vida. Emociones que en muchas ocasiones son causa de recibir malos tratos, de recibir tratos injustos en el trabajo, en la escuela, lamentablemente en la familia también. Muchas veces venimos a ser víctimas de abusos, de injusticias, y muchas veces esto nos lleva a sentir emociones negativas en nuestra vida, de manera que queremos tomar represalias, de manera que queremos ser vengativos por nuestra propia cuenta, y eso obviamente está fuera de los parámetros de la voluntad de Dios. Eso fue algo que David no hizo. Y conocer la situación que estaba aquí manejando David hace que veamos con más claridad y con más asombro cómo David manejó su situación, a pesar de que era una situación muy intolerable, era una situación muy difícil que David estaba pasando, y aún así se comportó con un carácter como realmente un siervo de Dios debe tener. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto aquí en el capítulo 26? ¿Por qué David llega a escribir esta porción? Bueno, se pueden considerar dos alternativas del por qué David escribe este capítulo 26. Número uno, bueno, es reconocer primeramente que David estaba en un momento de estrés, de mucho estrés en su vida, por las causas de sus enemigos. Así que la posibilidad que podríamos tomar para decir que en medio de esa situación David escribió esto por inspiración, obviamente, es que en ese tiempo Absalón se levantó contra David, y pues bueno, seguramente esto originó en el corazón de David preocupación, incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y la posibilidad número 2, que es la que estaremos adoptando para darle un contexto a este capítulo 26, es que David escribió esta porción de textos cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Recuerde que Saúl en un momento en su vida llegó a sentir un celo tremendo, una envidia gigantesca hacia David, a tal grado de que llegó a odiarlo amargamente. No lo quería incluso matarlo. Eso es lo que estuvo haciendo o planeando Saúl con David. Fue una brecha de tiempo largo que Saúl estuvo planificando el cómo deshacerse y cómo eliminar a David a causa del celo que él sentía, a causa de la envidia. Y a pesar de eso, David no tomó venganza por su propia cuenta, sino que él tranquilizó sus emociones, pensó y apeló a Dios para saber cómo debía comportarse, a pesar de que se sentía internamente frustrado. Solo imagínese que alguien está atrás de usted queriéndolo matar, o sea, constantemente. Si una persona, si a veces tal vez uno se puede sentir incómodo cuando una persona está buscándolo con frecuencia,
por cualquier motivo. Imagínese una persona que lo está buscando con mucha frecuencia, pero no por cualquier cosa, sino por quitarle la vida. O sea, sería algo que llegaría a nuestra vida y sembraría ahí esa incertidumbre, preocupación, ansiedad. Entonces, todos estos sentimientos se encontraron en el corazón de David en algún momento cuando Saúl pues quiso eliminarlo. Y bueno, ese es el contexto y es por eso que David llega a escribir este capítulo 26 y como dije hace rato vamos a concluir tomando 6 sugerencias que aplicó David en su vida para poder hacer que Dios le ayudara a David a poder sobresalir en medio de esta caótica situación emocional que David estaba viviendo. Entonces el versículo 1 comienza diciendo: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Es muy importante que comprendamos el primer versículo, porque en el primer versículo es la base de las 6 sugerencias que vamos a tomar en consideración. Hermanos, si no aprendemos a desarrollar esta actitud que leemos en el versículo 1, difícilmente vamos a ser impactados por las 6 sugerencias que vamos a proponer. Necesitamos desarrollar bien esta actitud que David está manifestando en el versículo 1. Y el versículo 1 inicia diciendo: Júzgame, oh Jehová. Y cuando David dice júzgame aquí, no está haciendo referencia o no le está diciendo a Dios que lo interrogue o que lo examina de manera que decida cuál va a ser su paradero o su destino. No estamos hablando de ese tipo de juicio, sino que en el texto original hebreo la idea es que le justifique. Es decir, en el hebreo original la palabra ahí significa exonerar o absolver, es decir, como quitar la carga de una persona. La imagen que está proyectando aquí David es como la de un tribunal. La palabra incluso tiene raíces jurídicas en el hebreo. Y la imagen que está pintando aquí el autor David es como la de una persona enfrente de un juez todopoderoso, y el que va a ser juzgado le dice: tú eres el juez, yo me pongo a la merced de tu misericordia, no tengo nada de mis propios méritos para ofrecer de manera que pueda librarme de esta situación. Pongo todo en tus manos, es lo que David le está diciendo a Dios: pongo todo en tus manos, a tu control, tú encárgate de mi situación y sálvame, líbrame de esta situación tan difícil que estoy atravesando. Eso es lo que David le está diciendo. Conociendo que Saúl estaba detrás de él, David le pone en sus manos a Dios. Y bueno, pues David pensó bien en apelar a Dios por 2 razones que podemos ver aquí en el versículo 1. Razón número 1, porque David se había esforzado en su vida en vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Por eso dice, yo en mi integridad he andado. O sea, David dice, pues yo me he esforzado por ser íntegro, por ser irreprensible delante de tus ojos. Y número 2 es que David tenía una fe tremenda ante Jehová. Dice más adelante la otra porción del texto: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Eso es lo que debemos adoptar. Dice Santiago que nuestra fe no debe ser como las olas que son movidas de un lado al otro. Dice aquí el texto que David tenía una fe que era sólida, que no titubeaba, y es por eso que David consideraba a Dios como su única y última alternativa para poderse librar de su enemigo Saúl, que lo estaba persiguiendo de una manera enérgica, quería matarlo. Entonces David dice: pues yo apelo a ti, Dios, ayúdame, pongo todo en tus manos. Y hermanos, una vez más, si no aprendemos a establecer o a desarrollar esta actitud en nuestras vidas, difícilmente vamos a poder darle una aplicación y una práctica a las siguientes 6 sugerencias que vamos a considerar. Dice el versículo 2: escudriñame, y ya de aquí en adelante vamos a ver las sugerencias que vamos a dar. Dice el versículo 2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escucha las palabras de David.
a pesar de que estaba viviendo situaciones muy difíciles, David no reaccionó como muchos hoy en día. ¿Dónde estás, Dios? Te estoy buscando y no apareces. Si dices que existes, ¿en dónde estás? Lo que estoy intentando hacer que visualicen, hermanos, es la humildad que un siervo siente a pesar o independientemente de la situación tan adversa y tan opresiva en nosotros. A pesar de eso, David manifestaba una serenidad en su interior, tranquilo y muy humilde. Le dice a Dios: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Sugerencia número 1, debemos, para poder llegar a controlar nuestras emociones y dejar que Dios sea quien se haga cargo de mis situaciones, sugerencia número 1, debemos ser sinceros y honestos delante de Dios. Si no somos honestos y no somos sinceros delante de Dios, deberíamos olvidarnos de todo lo demás. Debemos buscar la integridad primeramente delante de los ojos de Dios. ¿Cómo sabemos que David quería ser íntegro y muy honesto y muy sincero? Bueno, por las palabras que dice el texto: escudriñame. Entonces comienza con esa palabra, y la palabra escudriñar significa examinar de cerca. Examinar de cerca. David le está diciendo a Dios, a Jehová, que se acerque sin ningún tipo de problema por parte de David, y dice: acércate y examina mi corazón. Debemos aceptar, hermanos, que Dios debe ser quien debe interiorizar nuestro corazón, que debe examinarlo de una manera exhaustiva, y nosotros debemos permitirlo. No deberíamos rechazarlo. Es ahí donde también se manifiesta la humildad que nosotros debemos practicar, ¿verdad? Pero David le está diciendo eso. Dios, examíname, obviamente con la intención de conocer qué es lo que estoy haciendo incorrectamente para poderlo pulir. Ese era el corazón de David. La siguiente palabra que dice es pruébame. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. La palabra pruébame en el original detonaba una idea de análisis, como muy interno. Es difícil cuando una persona, más bien es difícil ver que una persona tiene alguna enfermedad, o cuando una persona va al doctor, es difícil que el doctor a primera vista pueda llegar a una conclusión de que una persona tal vez es, no sé, diabética, que es hipertensa. Necesita hacer un análisis muy interno dentro del cuerpo de la persona para que el doctor llegue a un diagnóstico mucho más certero y mucho más concreto. Entonces es lo que David está diciendo, o está permitiéndole a Dios: Dios, pruébame, hazme un análisis. Y esta palabra revela, hermanos, lo que escondemos también a veces en el corazón, porque en muchas ocasiones tendemos a esconder cosas que tal vez no nos gusta que otros vean de nosotros. Si somos tal vez violentos, si somos tal vez groseros, y tenemos muchos defectos que en muchas ocasiones queremos ocultar de las personas, lo queremos barrer abajo de la alfombra, ¿verdad? Para que la gente no se dé cuenta de quién realmente soy. Pero la actitud de David aquí es: Señor, pruébame de manera que hasta lo más íntimo de mi corazón pueda salir a la luz, para que pueda conocerlo. Eso es lo que está diciendo David. La siguiente palabra es examinar. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examinar, hermanos, se usa o se encuentra, este término se encuentra 32 veces en el Antiguo Testamento, y 22 veces se utiliza para hacer referencia a una idea de refinamiento de metales, poniéndolo en un fuego abrasador, en un fuego extremo. Es decir, en otras palabras, la palabra examinar, hermanos, implica que una persona se deje moldear por el fuego, que se deje probar por el fuego mismo. Estoy hablando en términos metafóricos, ¿verdad? De manera que la persona pueda visualizar, pueda reconocer que las impurezas deben salir de su vida, que la escoria debe ser expulsada de su vida. Es así como se está empleando la palabra.
en el pasado o incluso hasta el día de hoy, pues en los metales se ponen a fuego, un fuego muy extremo para eliminar las escorias, las impurezas, y obviamente esto y bueno, pues ya aplicándola a nosotros, esto con la idea de que nosotros podamos ver nuestras impurezas y poderlas eliminar. Obviamente eso se sabe por implicación. David quería saber eso, cuáles eran sus deficiencias para poderlas conocer y eliminarlas. Era obvio que para eso quería verlas. Y eso, hermanos, las pruebas son lo único que nos van a ayudar a poder ver nuestras deficiencias. Y en muchas ocasiones tal vez tendemos a ser negativos con las pruebas que visitan nuestra vida. A veces tal vez reaccionamos de una manera inadecuada con las pruebas y las rechazamos, ¿verdad? Y no queremos que lleguen pruebas a nuestras vidas y tal vez hasta las ofendemos, ¿verdad? Las insultamos, las maldecimos como si fueran algo realmente negativo o algo feo en nuestra vida, cuando no debería, desde la óptica cristiana, no debería ser tomado de esa manera. No deberíamos tratarlas como intrusos, sino darles la bienvenida como si fueran amigos. Eso es la idea bíblica, aunque les suene como una locura. Eso es lo que la Biblia pretende enseñarnos. Como cristianos maduros, con una madurez muy desarrollada, debemos aprender a que las pruebas nos van a ayudar a desarrollar el carácter que necesitamos. Dice Santiago 1 del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces las pruebas tienen el objetivo de producir un carácter adecuado, un carácter perfecto delante de los ojos de nuestro Dios. La prueba es la que nos va a ayudar a desarrollar todo esto que necesitamos como cristianos, y es lo que David estaba diciéndole a Dios: pruébame para que mis impurezas sean erradicadas, para que yo pueda trabajarlas, para que pueda procesarlas y hacer de mi vida lo más agradable para ti. Es lo que David estamos haciendo. El siguiente, eso fue, hermanos, en cuanto a ser sincero y honesto con Dios. Debemos aprender a ser sinceros y honestos para que Él pueda encargarse de nuestra situación. Y el siguiente punto está en el versículo 3. Será nuestra siguiente sugerencia, que es permanecer con Dios. Debemos permanecer con Dios. Dice el versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Permanecer delante de Dios o permanecer con Dios es algo que debemos practicar todos los días de nuestra vida, desde el amanecer, que Dios nos da la posibilidad de levantarnos del sueño, hasta el anochecer, y así por todos los días de nuestra vida. Eso es lo que debemos aprender. La palabra misericordia, aquí, hermanos, la estoy señalando aquí en mi Biblia, la palabra misericordia en el original significa el amor de Dios que le prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Incluso la palabra en el hebreo es muy similar a agape, la palabra agape que vemos en el Nuevo Testamento, ese amor sacrificial. Entonces David tenía muy consciente que Dios sabía que Dios, su amor prevalecía con David, y no solo con él, sino que con sus fieles, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. David quería procurarse de continuar conociendo que Dios estaba a su lado. La imagen que David está poniendo aquí, cuando dice tu misericordia está delante de mis ojos, también es muy interesante, porque podemos imaginarnos como una fotografía. Si yo algún día fuera a la guerra, que no sé si eso algún día ocurriera, pero si lo imaginamos, o si usted fuera a la guerra, tal vez querría llevarse una fotografía de su familia, porque eso es lo que hacen muchos soldados, y en el momento de la batalla, o en el momento más triste tal vez que estemos atravesando en un lugar como ese,
pues lo que muchos hacen es sacar esa fotografía y volver a recobrar las fuerzas que tal vez tuvo en algún inicio por causa de ver a la familia. Es decir, cuando tenemos algo visualmente frente a nosotros, podemos comprender que esa persona está ahí con nosotros. Por ejemplo, pues muchos, en ese caso de la billetera que sacan su fotografía, muchos saben que, por ejemplo, el amor tal vez de su esposa o de su esposo continúa con ellos porque se acuerdan al momento de ver una fotografía. Otros, por ejemplo, ponen en su pared tal vez fotografías de sus nietos, de su familia, porque así recuerdan el amor que tienen entre ellos, ese amor familiar o incluso un amor en el matrimonio o como sea, ¿no? Pero el punto es que aquí David recordaba que Dios había prometido amor, misericordia a los fieles que le seguían, ciertamente, y es lo que David quería contemplar y recordar continuamente. Y es muy fácil, hermanos, es muy fácil que cuando uno experimenta las pruebas, cuando uno se enfrenta a estas emociones que pueden llevarlo a perderse, es muy fácil caer en dos tentaciones que son muy continuamente dadas cuando una persona está en esta situación. Número uno, olvidarse del amor de Dios. Y número dos, empezar a navegar hacia la mentira de nuevo. Eso pasa muchas veces cuando nuestra fe titubea, cuando ya no tenemos tal vez las convicciones que teníamos, y eso es lo contrario que David nos está mostrando. David dice, yo me acuerdo del amor de Dios y yo me acuerdo de su verdad y la practico y ando en su verdad. Y eso es lo que muchos no hacen cuando están en problemas. Recuerde que aquí David estaba siendo perseguido por otra persona para matarlo, y aún así David se acordó que Dios le amaba y que debía permanecer en su verdad, algo que en muchas ocasiones no venimos a hacer cuando tenemos problemas. Lo primero que pensamos es, Dios ya me dejó de amar, Dios ya no me busca, Dios ya no busca mi cuidado, ya no busca de mi bienestar, por ende me voy a alejar de la verdad, y comienzan a navegar hacia la mentira, comienzan a navegar hacia el mundo de nuevo. Entonces, debemos mantener, hermanos, delante de nuestros ojos, en algún sentido, es conocer que Dios nos ama, y conociendo esto, hermanos, pues pretendemos decir que Dios está a nuestro lado y que pronto Él abogará por nuestras situaciones que a veces nos hacen afrenta. En primera de Samuel, capítulo 26, vamos a ir para allá, pero antes voy a dar, hermanos, la siguiente sugerencia. Vamos en la tercera. Y la tercera sugerencia es, tenga cuidado con quien se asocia. Debemos tener cuidado, hermanos, con quien nos asociamos. Si ya decimos que debemos permanecer con Dios, pues entonces ciertamente no podemos estar con Dios y al mismo tiempo con quien odia o con quien va en contra de Dios. Debemos ser cuidadosos con quienes convivimos y con quienes buscamos a veces consejos, ¿verdad? Porque en este contexto estamos hablando de buscar consejos divinos, pero muchos hacen lo contrario. Comienzan a ir en busca de consejos del mundanalismo y de otras personas que ciertamente nos van a hacer tropezar. Dice el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí David? Esto podría sonar severo para algunos, pero David no está diciendo que jamás convivió con alguna persona que tal vez no tenía las mismas convicciones o la misma fe que David tenía, porque muchos podrían decir, bueno, pues yo debo incluso ausentarme o alejarme por completo de cualquier persona o amistad en el mundo. Si ese fuera el caso, entonces ¿cómo vamos a evangelizarlos, verdad? David no está diciendo eso. David simplemente está diciendo que no se hizo copartícipe de los pecados que la gente a veces pues tiende a realizar o a practicar. Ahora sí, en 1 Samuel capítulo 26 vamos a ver cómo es que David tuvo razón en lo que estaba aquí diciendo, al menos en un ejemplo en su misma vida. En 1 Samuel capítulo 26, versículos 6 al 7 dice así: Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab,
¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy te ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, pues ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Dice el versículo 9, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Note que en este texto, en esta narrativa que leemos en un momento en el que David tuvo la oportunidad muy fácilmente de haber matado a Saúl, su enemigo, aquí David pudo haber acabado con esta situación, aquí David pudo haber terminado con esta situación que tanto le preocupaba, que tanto le causaba estragos en su vida. David pudo haber eliminado a Saúl en este preciso instante. Incluso su compañero le dice, Abisai, le dice, tú no te manches las manos, yo lo hago, y hasta le dice, esto es de parte de Dios, es la providencia de Dios, lo ha entregado en tus manos, es el momento más adecuado, es la oportunidad de poder eliminar a Saúl. Y es así como trabaja Satanás, hermanos. Satanás puede decirnos muy sutilmente, ¿verdad? Muy sutilmente, hasta incluso pareciendo que tiene razón, pues es la providencia de Dios. Pero sin embargo David no se dejó llevar por ese consejo, y lo que hizo fue decirle que no se atrevería a manchar sus manos con el ungido de Dios. Entonces podemos reconocer que David ciertamente tenía razón cuando dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Podemos ver que eso era cierto. David no se dejó llevar por el consejo del pecado, por el consejo de Satanás mismo. No se dejó socavar no se dejó llevar por esos consejos que le llevaban a pecar. Entonces, podemos ver claramente cómo David pudo resistirse, ¿verdad? Resistirse a través de eso, pero eso solamente lo pudo lograr, pues, manteniéndose alejado de las malas amistades. Dice ahí en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos aprender, hermanos, a alejarnos de los consejos que nos pueden dar nuestros amigos que no son acorde a la voluntad de Dios. Una vez más, reitero, no es que tener amigos que no comparten la misma fe sea malo, sino cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a predicar, sino que no ser copartícipes de sus malos actos, y obviamente no darle prioridad a sus consejos por encima del consejo de Dios, porque al menos ahí podemos ver cómo este hombre le dice a David, mátalo, ahí está la oportunidad, y David no sucumbió a esa oportunidad que tuvo, ciertamente. Y en muchas ocasiones la gente busca el consejo de amigos, el consejo del mundo, y mucha gente dice, yo jamás dejaría que una persona me hable así. ¿Cómo te dejas hablar así por tu esposo? Deberías pues actuar en venganza. Yo nunca dejaría que mi jefe me hablara de esa manera, yo nunca dejaría que mis padres me trataran de esa manera, yo me vengaría. Y ese es el consejo del mundo, ese es el consejo desde la óptica mundana, pero ciertamente sus consecuencias no son favorables ni positivas. Debemos buscar amigos que nos digan cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es el deseo, ¿no?, detrás de la boca de Jehová, de sus labios y de sus palabras. Un amigo que te dé sus consejos se debe valorar bastante. Y bueno, pues el siguiente, entonces hasta aquí, hermanos, una primera sugerencia fue ser sincero y honesto. La sugerencia número 2, permanecer con Dios. Sugerencia número 3, tengamos cuidado con quién nos juntamos o nos asociamos, de quién buscamos consejo. Y podemos ver cómo David pues no buscó el consejo de los hombres, sino que siguió el consejo de Dios. Ahora punto número 4, debemos tener cuidado, punto número 4, mantener una actitud positiva.
debemos siempre mantener esta actitud, hermanos, ardiente, ferviente, muy devota, porque en el momento en el que se pierda esta actitud positiva, se nos va a hacer mucho más difícil las cosas. Y esto puede ser difícil, pero puede ser muy terapéutico incluso para nosotros, siempre ser muy positivos. Dice el versículo 6, el 6 al 7, dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. O sea, vea que a pesar de lo que David estaba sufriendo y lo que estaba viviendo, le dice a Dios, aún así, pues te demuestro mi mejor actitud. Y es muy interesante reconocer que aquí David, hermanos, estaba hablando como haciendo referencia a la adoración que se empleaba en el Antiguo Testamento. Eso es muy interesante poderlo notar, porque dice, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, lavaré en mi inocencia mis manos. Eso es lo que hacían los sacerdotes antes de ofrecer sacrificio, antes de entrar al tabernáculo, se lavaban como las manos, después andaban alrededor del altar ofreciendo el sacrificio, y eso es lo que se hacía en el momento de adoración a Dios. Entonces se puede decir, hermanos, que este es el corazón realmente del capítulo. Aquí David expresaba su ánimo, su devoción, su diligencia y su amor más que nada hacia Dios, porque a pesar de lo que estaba viviendo, dice que él exclamaría con voz de acción de gracias. Algo que la gente a veces no puede desarrollar en su vida es que en medio de la adversidad todavía le dé gracias a Dios. Muchos lo culpan realmente, y muchos no son como Job. Job, cuando comenzó a recibir lo que Dios permitió en su vida, Job decía, recibiremos solamente recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no. Sin embargo, debemos voltear la moneda, no ser como el mundo y aceptar las cosas que Dios nos da, y aún así dar acción de gracias. Y eso, como dije, era una referencia obvia a la forma de adoración en el Antiguo Testamento. Y esta actitud que está plasmando, que está proyectando aquí David, es muy similar a la actitud que tuvo Pablo y Silas en Hechos capítulo 5. Vamos a ir para allá, versículos 40 al 41, dice así. Dice Hechos capítulo 5, versículos 40 al 41. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Note aquí cómo Pablo y Silas, a pesar de que fueron azotados, a pesar de que se les dio un maltrato, obviamente, pudieron haberse sentido sentimentalmente o emocionalmente. ¿Acaso no habrían sentido como desesperación o como impotencia? ¿Acaso no habrían dicho, bueno, pues lo intentamos, ¿no? Pero ya vimos que nos golpearon, mejor lo intentaremos en el futuro otra vez, a ver qué pasa? Pero no fue eso lo que razonaron, no fue eso lo que pensaron, sino dice el texto que después de haber sido azotados, dice que salieron en concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esto seguramente recordando las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5, Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ciertamente ellos recibieron confort y recibieron mucho ánimo, mucha motivación, porque recordaban las palabras de Jesús, que había dicho, bienaventurados, dichosos los que fueron perseguidos por causa de mi nombre. Y es muy interesante notar cómo es que esto en el corazón de Pablo y de Silas ya había sido expresado o ya había sido vivido. Por eso, ¿verdad? Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol, porque esa actitud ya había sido expresada incluso por David muchos años antes en la historia de que Pablo y Silas vivieran y experimentaran eso.
Dice aquí el Salmo otra vez, lavaré en mi inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Eso es muy hermoso porque a pesar de que David estaba pasando cosas difíciles, siempre para David hubo algo maravilloso que contar de Dios. Y esa es la aplicación, que siempre y cuando, hermanos, siempre en la vida, a pesar de que al parecer la situación que estamos viviendo al parecer no es nada favorable, todo es negativo a nuestra manera de ver, siempre hay algo digno o siempre hay algo maravilloso que contar de Dios. Es lo que David vino a concluir. Vamos a seguir con la siguiente sugerencia. En el versículo 8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Note aquí, hermanos, que David empieza ahora sí otra vez a decir que David también se refugiaba donde se reunían los santos. David era su refugio, era su consuelo ir a visitar o ir a reunirse con quienes también buscaban el favor de Dios, esto es, con los santos. En Hebreos capítulo 10, versículos 25, ¿verdad? Estamos muy familiarizados con esta cita, la mayoría, y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En muchas ocasiones, cuando somos visitados, cuando nos visita nuestra vida la desesperación, cuando nos visita nuestra vida la tristeza, los problemas, en muchas ocasiones la gente comienza a ausentarse en la iglesia, comienzan a dejar de asistir a los servicios, comienzan a alejarse de los hermanos y de pronto ya no vienen. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasó ahí en sus vidas? Bueno, pues simplemente no supieron entender que es en la congregación en donde se consigue el ánimo. Muchos usan Hebreos 10:25 para animar a sus hermanos a congregarse, cuando no debe ser así. Uno debe decirle a los hermanos que se congreguen para animarse. O sea, no es animar a congregarse, sino congregarse para animarse. Esa es la idea del texto. Y si uno no comprende eso, pues ciertamente no vamos a poder rebasar o superar los problemas que tenemos. Es en el sermón, es en los estudios, es tal vez un hermano que me dará un mensaje de esperanza o palabras de aliento, de consuelo, un consejo bíblico. Es ahí en ese lugar en donde encontraremos el confort y donde encontraremos de nuevo la manera de rehacer otra vez nuestras emociones para no dejarnos en el vacío y comenzar a alejarnos de Dios. Solamente con la iglesia, ¿verdad? Hace rato hablábamos de que no deberíamos buscar el consejo en el mundo. Pues bueno, si no lo hacemos en el mundo, deberíamos mejor buscarlo con los hermanos, y dejando de asistir a la congregación, pues ¿cómo vamos a lograr eso? Pero al menos entendía David que era en el tabernáculo en donde estaba la presencia de Dios, donde era el habitáculo donde moraba Dios, y era ahí donde David recurría, donde David conocía que estaría el mejor consuelo. Creo que eso debería aplicar a nosotros. Sabemos que la iglesia, bueno, la omnisciencia de Dios, pues Dios está en todos lados, ciertamente, pero sí deberíamos darle un aprecio pero muy especial, ¿verdad?, a lo que es la iglesia, porque es ahí donde encontramos el compañerismo, ¿verdad?, de los santos. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el siguiente texto, el versículo 9, y pronto vamos a terminar. Del versículo 9 al versículo 12, vamos a ver nuestra última sugerencia, que es esperar con paciencia, confiando en Dios. Esperar con paciencia, confiando en Dios. Dice así el texto: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Así que para concluir, hermanos, con estas sugerencias, cabe mencionar aquí que esta última es posiblemente la más difícil de todas. Esperar con paciencia confiando en Dios podría ser algo muy difícil para algunos de practicar,
porque ciertamente muchos carecemos de la paciencia que necesitamos, de la regularidad de la oración que debemos estar constantemente pidiendo a Dios y buscando su favor, y muchos son los que llegan a frustrarse a tal manera de desviarse, ¿verdad? A tal manera de desesperarse y ya no buscar nada. Sin embargo, David no consiguió eso, sino que consiguió saber que realmente Dios sería quien le ayudaría. Y en la historia podemos ver cómo es que Dios se encargó de Saúl, cómo Dios libró a David una y otra vez de las manos de Saúl. Y es tan extraordinario ver cómo David, a pesar de que tuvo la oportunidad de encargarse de eliminar a Saúl, no lo hizo. Y con esto pues pudimos ver cómo David se restringió de hacer lo que tal vez sus emociones le estaban llevando a hacer. Y a final de cuentas dice David, mi pie ha estado en rectitud. En otras palabras, hermanos, David estuvo en un abismo rodeado de sus enemigos, en un lugar que no era seguro, y pasó de estar en ese abismo rodeado de enemigos a estar delante de la presencia de Dios en un lugar seguro. Mi pie ha estado en rectitud, es decir, esa idea es como de ahora estoy en tierra sólida, ahora estoy en un lugar a salvo delante de tu presencia. Así que hermanos, pues creo que esto es de suma importancia para cada uno de nosotros considerar estas sugerencias que la vida de David nos proyecta. Dicen que el pasado está para no cometer los mismos errores en el presente. Romanos 15:4, ¿verdad? Todas las cosas escritas están para nuestra enseñanza. Y si, como dice el proverbista, no hay nada nuevo bajo el sol, considerando eso, pues entonces no hay nada que yo pueda vivir que tal vez otro siervo de Dios no haya experimentado en el pasado. Y ese ejemplo podría bien ser David. David podemos ver que, pues al menos eso que vivió con Saúl fue algo muy pero muy preocupante, que tal vez lo metió en una atmósfera de ansiedad, de preocupación, de incertidumbre, y aún así vemos cómo David actuó con la mejor sagacidad, con la mejor prudencia y siempre ajustado a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no practicar esto, hermanos? ¿Por qué no? Y como dije hace rato, para concluir, hermanos, pues creo que ahora es mucho más obvio lo que dije hace rato al inicio, que comprender la actitud del versículo 1 es la base de poder practicar las 6 sugerencias que vimos. Si no somos capaces de reconocer a Dios como nuestra única y última alternativa, ¿en quién más vamos a poder confiar? ¿Quién más dará todo para podernos salvar, sino Dios, y ahora que ha mandado a su Hijo, ¿verdad?, para rescate de todos nosotros? ¿Quién más podría darnos la esperanza, hermanos, de confiar, de triunfar a pesar de las situaciones que estamos viviendo? Nadie más. Y vemos cómo David desde un inicio pudo depositar su fe por completo en Dios, confiando en que Él se encargaría. Y bueno, pues en conclusión, hermanos, ¿por qué dudaríamos de un Dios tan perfecto, de un Dios tan sabio, de un Dios tan que hemos visto la historia, como Dios en su providencia ha usado muchas cosas, tantas personas, tantas naciones para su propio fin y propósito, que es cuidar a su rebaño, cuidar a los suyos, cuidar a los fieles? Entonces, si hemos visto que Dios ha hecho eso a lo largo de la historia, ¿por qué deberíamos preocuparnos y ir a la ansiedad, ir a la preocupación, al temor, al miedo? ¿Por qué recurrir a esas emociones y por qué quedarme en ellas cuando sabemos, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso que puede ayudarnos a superar nuestras tribulaciones y nuestros problemas que vivimos día con día? Al menos eso es lo que David hoy nos enseñó en este capítulo 26 del libro de Salmos. Recuerde, número 1, debemos ser sinceros con Dios y honestos para poner por práctica todo esto. Debemos ser sinceros y honestos con Dios, debemos buscar el permanecer con Dios. ¿Con quién más si no con Él? ¿Por qué recurrir a otras fuentes que no nos van a dar ninguna garantía? Punto número 3, debemos tener cuidado con quién nos asociamos, con quién nos
frecuentamos, qué amistades tengo y qué consejo recibo de esas amistades. Punto número 4, debemos mantener una actitud positiva en todos los casos, hermanos. En el punto número 5, reunirse con el pueblo de Dios. ¿Para qué buscar otra alternativa en otros lugares donde voy a recibir consejos destructivos, sino mejor en el lugar donde se reúnen los santos, deberíamos ir a ese lugar? Y punto número 6, o sugerencia número 6, esperar con paciencia confiando en Dios. Eso es lo que vimos del versículo 9 al versículo 12. Confiar con paciencia, conociendo que Dios es un Dios altamente sabio y muy perfecto y misericordioso, que siempre a lo largo de la historia ha buscado el bienestar de sus hijos, de su familia y de aquellos que hacen su voluntad, ciertamente. Muchas gracias por escuchar este mensaje, hermanos. Que Dios los bendiga.